Unos documentos que se llaman release forms, ¿sí? Para que podamos fotografiar a menores y que obviamente esas fotografías serán utilizadas solamente para uso de UNICEF Ecuador y todo eso. Entonces, por la seguridad de los menores, siempre se firmaban estos documentos con docentes, padres o directores de escuelas. Como les estaba diciendo, aquí estoy con Patricio y Santiago en una cobertura. En buena hora los tres estábamos bastante sincronizados en cuanto a, bueno, la logística, sabíamos la que teníamos que hacer, pero también los tres sabíamos que trabajar en territorio es toda una aventura, es muy interesante, es duro. Entonces tiene que ser el equipo completamente sincronizado, completamente compaginado entre las personas que conforman ese equipo, porque si uno falla, el material no va a ser igual. ¿Sí? Los tres tienen que estar conscientes de que se necesita para poder ayudar, porque eso es lo que estábamos haciendo, ¿sí? Ayudar a las comunidades a través de, bueno, recabar toda esta información, enviarla al exterior, enviarla a la sede en Nueva York para que se siga apoyando a estas comunidades, ¿sí? Estas tres fotos del lado derecho, donde dice el rol de la comunicación, estas tres fotos las he incluido porque me parece bastante interesante mencionarlo. Esto es en la reserva Mache Chandul, ¿sí? Que está justo en territorio de la provincia de Esmeraldas y provincia de Manabí. ¿Por qué estábamos dentro de la reserva? Porque habían encontrado un ojo de agua, un manantial de agua pura. ¿Y por qué estábamos ahí? Bueno, porque en ese momento estábamos en la parte superior de la montaña, o sea, en la cumbre de la montaña. En la parte de abajo, o sea, unos 4 kilómetros, 5 kilómetros para abajo, entre lodo y piedra, estaba, al lado de la carretera, estaban tres comunidades muy pobres, muy olvidadas, y tres comunidades en las que a diario se veía casos de enfermedades gastrointestinales, especialmente en niños y niñas. Entonces, a lo que los líderes de la comuna supieron que había este ojo de agua, ¿sí? Se trabajó obviamente no solamente UNICEF y su equipo, sino con los líderes de la comunidad, de la mano del Ministerio del Ambiente, de la mano del Ministerio de Salud también para poder llegar ahí, ¿sí? Y con la ayuda de UNICEF, ¿sí? Económica y también con, eh, con el equipo de trabajo que fue conformado por la gente de la comuna, lograr colocar tuberías para que por gravedad sea dirigido a estas comunas en la parte de abajo. Entonces, este proceso, que es dentro de uno de los ejes de intervención, que es agua y saneamiento, ¿sí? Tenía que ser registrado desde su inicio, o sea, desde aquí está el ojo de agua, aquí está el manantial. ¿Qué vamos a hacer? Ajá. Y después los resultados. Y obviamente después de meses vimos los resultados, ¿sí? Entonces llegábamos a la comuna, la gente ya tenía agua segura, había muchísimos menos casos de enfermedades gastrointestinales, ¿sí? Entre los niños, niñas y adolescentes de la comuna, igual de adultos. Entonces, ese es el trabajo en terreno, andar en botas, enlodada muchísimas veces. Eso es comunicación para el desarrollo. Pero sepan que tienen que estar convencidos, o sea, si lo hacen, tienen que estar convencidos de que primero tienen que estar dispuestos a enlodarse hasta las rodillas. ¿Pero para qué? Para el fin de ayudar a la gente que necesita ayuda, a esas comunas. ¿Sí? En ese caso de la Reserva Mache. Ahora bien, incluido aquí pues otras fotos, ¿no? También dentro del contexto de la experiencia de UNICEF, en la parte superior izquierda, ¿sí? Ahí estamos, equipo UNICEF Ecuador, equipo de comunicación, y también el equipo local de Puerto Viejo, ¿sí? Del MSP, el Ministerio de Salud Pública, en ese entonces. Entonces, de la mano de ellos hacíamos, peinábamos la zona, buscando en ese momento, estábamos buscando embarazadas en la zona. ¿Por qué embarazadas? Entonces, como les decía, debido al terremoto de 7,8 el 16 de abril, muchas estructuras colapsaron, obviamente, tuberías colapsaron, entonces había muchos focos de agua sucia. ¿Y qué pasaba?
¿sí? Ahí pues crecían las larvas del mosquito Aedes aegypti, que es el mosquito que carga las enfermedades del Zika, el chikungunya. Si una embarazada era picada por uno de estos mosquitos que tenía una de estas enfermedades, corría el grandísimo riesgo de que su bebé cuando nazca, nazca con hidrocefalia o que la madre a largo plazo, ¿sí? tenga la enfermedad de Guillain-Barré. Entonces era importantísimo, ¿sí? Cuidando a los bebés y obviamente cuidando a las madres, era importantísimo hacer un trabajo de concientización y se le daba a cada una de estas madres un kit. ¿Qué tenía el kit? Repelente, ¿sí? Diferentes materiales para cuidarse en contra de los mosquitos y toldos. ¿Sí? Entonces, un toldo a nosotros nos puede sonar muy, muy sencillo, muy básico, pero para ellos, para ellas, significaba la salud de su hijo, para la posteridad incluso. ¿Sí? Entonces, de la mano del Ministerio de Salud Pública se hizo un barrido, se hizo un registro de todas estas embarazadas, de los casos, ¿sí? De todas estas mujeres en la zona. Un trabajo muy, muy interesante, muy, muy gratificante también. Todas estaban sumamente agradecidas. Entonces, sí, nosotros trabajamos siempre de la mano de nuestro brazo operativo, que eran, bueno, no solamente nuestros equipos en terreno, de los equipos técnicos en terreno, sino también de las secretarías, de diferentes agencias gubernamentales, de los ministerios, ¿sí? Porque la ONU, importante saber que la ONU entra a un país porque ese país está suscrito al sistema de Naciones Unidas, pero con el aval del gobierno local, ¿sí? Entonces, obviamente, trabajábamos con todos estos actores locales de cada uno de estos ministerios eh, bueno, diferentes actores dentro de la comunidad, líderes comunitarios también. Ahora, en esta foto que ven acá, donde dice el rol de la comunicación, donde hay dos baños y una pared de plástico. Igual, para nosotros puede ser algo muy simple, muy sencillo, muy básico. Un baño, ¿para qué? ¿Verdad? Bueno, en territorio, en estas comunidades, tener un baño habilitado con una puerta que funcione, que pueda cerrar, ¿sí? Era sumamente importante, era dar dignidad y era dar seguridad. En muchos de los casos, en estas escuelas pequeñas, unidocentes, rurales de Manabí y Esmeraldas, con las provincias donde trabajé, si los niños tenían ganas de ir al baño, ¿verdad? Hacer sus necesidades, y si no había baño, ¿a dónde tenían que ir? Tenían que ir al monte, tenían que ir al matorral. Ahí, y según lo que se observó, las estadísticas de la zona, eran picados por insectos, ujú, mordidos por culebras, vimos muchos casos. Y lo peor era que en las inmediaciones de esas escuelas que no tenían muros, ¿sí? También se daban casos de acoso sexual y abuso sexual, muchos terminando en embarazos de niñas y de adolescentes, ¿sí? Entonces, al colocar un baño que funcione y una puerta que pueda cerrarse, ¿sí? Y así sea ese muro plástico que dice UNICEF, ¿verdad? Y delimitar el espacio de la escuela, eso ya era dar seguridad y dignidad. Por eso estaba hablando desde un principio, ¿verdad? El tema de justicia social. Así de simple puede cambiar y así de rápido puede cambiar la vida de niños, niñas y adolescentes en zonas rurales. O sea, se puede hacer un cambio, ¿sí? Poco a poco, después, obviamente, esa misma escuela y muchas más construyeron muros con ayuda de gobiernos locales, justamente para la seguridad de los niños. En la parte de abajo de esa foto vemos aquí esos grifos, ¿sí? Entonces son los estudiantes lavándose las manos. Se hizo un trabajo, una campaña bastante interesante, bastante fuerte también en cuanto al lavado de manos para evitar enfermedades gastrointestinales. ¿Sí? Y eso también pues se hizo esa campaña en redes sociales, se informó, se pudo recabar bastante información, fue bastante interesante. Y por último, en este slide, en la parte inferior izquierda, ahí estamos Patricio y yo, en la comunidad de Coaque que queda a 20 minutos en las afueras de Pedernales. En ese momento, bueno, la noche anterior, el mar se había entrado, pero la comuna queda al otro lado, entonces teníamos que pasar. Y
colegas, en ese momento no pueden decir, no, es que me voy a ensuciar, es que me voy a mojar. No, o sea, tienes que pasar y punto. ¿Qué hicimos? Sacarnos los zapatos, sacarnos las botas y cruzar, ¿verdad? Con los equipos en mano, alzados. Eso es comunicación en territorio. Ujú. Eso es comunicación en territorio, porque sabemos que si no hacemos eso, si no recabamos esa historia, esa información, no llega ayuda a esa comunidad y punto. Si esas historias no salen a la luz, no existen. Entonces ahí está la comunicación. Si no se comunica, no existe. ¿Sí? Bueno, sigamos entonces. Aquí un poquito más sobre la experiencia. Ya vamos a terminar sobre la experiencia de UNICEF. En la parte superior izquierda, este joven se llama Roswell Castro. Esto es en Jama, Manabí. Y lo que está viendo él en ese momento es su casa. Debido al terremoto, todo se destruyó. Está viendo las ruinas de su casa. En ese momento, Roswell tenía 16 años y él fue un líder comunitario entre adolescentes, ¿sí? En nuestros espacios a ver, dentro de nuestros espacios seguros en toda la zona. Estos espacios seguros eran básicamente carpas de UNICEF, carpas gigantes, ¿sí? Donde los niños y adolescentes entraban, hacían actividades, había nuestro equipo técnico de educación, ¿sí? De protección también. ¿Para qué? Para, bueno, enseñarles cosas nuevas, hacerlos sonreír, ¿sí? Y sacarlos de esa situación de desolación que había dejado el terremoto. Entonces, este joven también nos ayudó a hacer recabar mucho más información al ser líder en su comunidad y él fue nuestra cara en 2017 o 18, no recuerdo bien. Él fue nuestra cara para la campaña que se hizo de los 70 años de vida de UNICEF. Ujú. Él fue la cara de Ecuador, de UNICEF Ecuador, celebrando o, bueno, conmemorando la creación de UNICEF Ecuador. En la parte de abajo, ¿sí? Donde hay bastantes personas, no hay ningún niño aquí. Pero estas personas, ¿sí? Y vuelvo al tema del rol de la comunicación, ¿sí? Este es un equipo que vino de España, enviado por UNICEF España. Entonces era la primera vez que UNICEF España y UNICEF Ecuador se juntaba para traer a donantes. Estos son donantes, o sea, personas que han donado décadas a UNICEF, ujú, para que pueda hacer intervención, porque también UNICEF recoge donaciones de, de personas como ustedes, como yo, gente común, no solamente organizaciones, gobiernos, sino gente común. Entonces, estas personas al ser donantes por décadas de UNICEF, ¿sí? UNICEF España decidió traerlas a la zona de intervención para que la gente vea qué se estaba haciendo aquí en Ecuador. Entonces ahí nosotros como equipo de comunicación, bueno, yo ahí estuve a cargo, ¿sí? Se quedaron una semana y recorrimos toda la zona de intervención en Manabí y Esmeraldas, y en cada uno de los ejes de intervención, qué se hacía en acondicionamiento, qué se hacía en educación, qué se hacía en salud, en nutrición, etcétera, etcétera. Entonces, ese también es el rol del comunicador, ¿verdad? En esa organización específicamente, actuar como un embajador de la organización, embajador de la marca. Se fueron, bueno, no quisiera decir felices porque lo que vieron no fue nada feliz, pero se fueron muy satisfechos y satisfechas porque vieron que efectivamente UNICEF trabajaba, que sus donaciones llegaban al plato de los niños, ¿sí? Que llegaban para protegerlos de una manera u otra. En la parte superior derecha, estas son diferentes eventos, diferentes circunstancias, ¿no? En la parte en superior derecha, ahí estamos, equipo de comunicación con, bueno, de la mano de la organización Playing for Change, ¿sí? Que es una organización a nivel global que ha estado en todo el mundo, en todos los países. Y es una organización que llega con música, básicamente, ¿sí? Con esta idea de crear música para generar cambio social dentro de una comunidad que ha sido afectada por la razón que sea, comunidades vulnerables. Entonces estaba UNICEF, estaba la organización Playing for Change, estaba el Vicariato de Esmeraldas, que son los padres jesuitas que también nos ayudaron en este evento, y estaba el grupo Cocoa Roots. Entonces, toda esa gente que ustedes ven en esa foto, todo ese es el equipo.
para una misión. En esa misión nosotros estuvimos en la comuna de Chamanga, que a mi criterio es una de las comunas más pobres que he visto dentro de nuestro país, es en Esmeraldas. Justo cuando termina Manabí y empieza Esmeraldas, sumamente pobre, sumamente olvidada. Llegamos ahí, estuvimos aproximadamente 6 días y de los ánimos de los estudiantes, aproximadamente unos 120 estudiantes que eran de parte de esa escuela, que solamente es una escuela, y pues aglutina a todos los estudiantes de todas las edades de Chamanga, ¿sí? Vimos cómo las sonrisas llegaron o volvieron a sus rostros. Ujú. Ahí también fui líder de esa misión. Se hicieron videos, se recopiló información, registro fotográfico. Se hizo un lindo trabajo en esa misión. Y por último, en esta foto, en la parte superior, perdón, inferior derecha, estoy con un colega periodista, el de la camiseta gris, que vino del diario El País, ¿sí? También tuvimos otras visitas de diarios de Italia y también ese era mi rol como comunicadora, ser la embajadora de decir, a ver, o sea, esta es nuestra intervención y ahí estamos con Roswell, esto es en Hama, esta es nuestra intervención, esto es lo que se ha hecho, pero esto es lo que hace falta, porque siempre ha habido y todavía hay muchas carencias en zona rural. ¿Sí? Especialmente en la costa ecuatoriana, de lo que he podido ver. Entonces, siempre se resaltaba, se ha hecho mucho, pero se necesita hacer más. Ujú. Se necesita hacer más. Y bueno, y por último, en cuanto a esta primera experiencia que les comparto aquí de UNICEF, este es un pedacito de un informe humanitario, del informe humanitario que sacamos al año del terremoto, ¿sí? Es bien largo, pero solo coloqué esta captura de pantalla para que tengan una idea, ¿sí? De lo que se compartía. Entonces, esto era tipo rendición de cuentas para muchos países y muchas organizaciones en donde ya se hablaba de números, ¿verdad? Estadísticas de cuántos millones se había recibido en Ecuador para apoyo a la emergencia, de cuánto se había gastado, de cuánto se necesitaba y un resumen por cada uno de los ejes de intervención. Qué aguicionamiento, qué se ha hecho, qué se va a hacer, qué se necesita en educación, lo mismo y así, ¿sí? Nuestra estrategia humanitaria, como ven aquí. Mensualmente sacábamos un informe, se sacaba un informe, ¿sí? Para todos los donantes, pero al año sí hicimos un informe más extenso y especial, pues, al año de. Eso, ok, eso en cuanto a la experiencia de UNICEF. Esta segunda experiencia que les quiero compartir fue en FAO, ¿sí? También es una de las agencias del sistema de Naciones Unidas. Si bien UNICEF está enfocado en la niñez, FAO está enfocado en la alimentación y en la agricultura. Dentro de FAO estuve específicamente en este proyecto que ven aquí, el proyecto de ganadería climáticamente inteligente. Y como su nombre lo dice, enfocado en ganadería, ¿sí? Ya sabemos que la frontera ganadera hoy por hoy, no solo en Ecuador, sino alrededor del mundo, se está expandiendo, entonces, ¿sí? Se cortan más árboles, desaparecen más bosques, resultando en cambio climático. Entonces, si el cambio climático, si bien es un fenómeno, ¿sí? Que ya lo tenemos aquí, tenemos que adaptarnos. Entonces, ese era el enfoque del proyecto Ganadería Climáticamente Inteligente. Adaptarse, continuar haciendo agricultura y ganadería, pero de una manera más sostenible. Y asimismo, como UNICEF tenía sus ejes de intervención, sus objetivos, pues este proyecto también los tuvo, ¿sí? El primero, dice productividad, incrementar la productividad y el mejoramiento de ingresos. ¿Sí? Porque seamos realistas, no podíamos llegar a la gente, a los productores ganaderos y decirles, ¿sabe qué? Hay cambio climático, esta actividad es terrible, el mundo se va a acabar, ya no haga más. Van a decir, ¿y cómo le doy de comer a mi familia? O sea, sería absurdo. Entonces llegábamos y decíamos, a ver, vamos a continuar, ¿sí? Haciendo ganadería, pero de una manera más sostenible, más ecológica, más inteligente, climáticamente inteligente, como su nombre lo dice. ¿Ok? Y entonces, claro, la gente al querer, al formar parte de este proyecto, tenían que hacer cierta inversión,
también se los ayudaba a través del proyecto. Ujú. Tenían que cambiar su forma de ver la ganadería. Otro de los ejes era adaptación, resiliencia, obviamente, al cambio climático, justamente lo que les estaba contando. Hacer ganadería, pero ¿cómo con este cambio climático? ¿Verdad? O sea, continuar. Cuando no hay pastos, cuando no llueve, ¿cómo darle de comer al ganado? Ese tipo de buenas prácticas y ese tipo de estrategias se les enseñaba a través de las sesiones y las clases de fortalecimiento de capacidades que se les daba a los productores. Y por último, la mitigación, reducción de emisiones. Y ahí, ¿de qué estamos hablando, verdad? Incremento de productividad, pero reducción de emisiones. O sea, tener más vacas, producir más, pero sin tanta emisión. Y es ahí donde el proyecto aplicaba sus buenas prácticas, que cambio de pasto, que rotación de potreros y etcétera, 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 ya un tema ya técnico de ganadería, ¿no? Pero bueno, estos eran los ejes de intervención y como comunicadora, pues tuve que empaparme, tuve que volverme una profesional en ganadería casi casi. Y eso es lo que nos toca a los comunicadores. Una vez llegamos a un proyecto, una vez llegamos a una organización, sea de inteligencia artificial, ganadería, belleza, lo que sea, tienen que volverse profesionales, casi profesionales en el tema. Ujú. Porque no pueden comunicar algo que no entienden. Entonces, eso es clave. Aquí he incluido las amplias audiencias que teníamos dentro del proyecto y esto también es clave eh, como comunicadores, ¿ok? Llegamos a una agencia, llegamos a una empresa, a donde sea, una organización. Tenemos que saber a quién le estamos hablando, nuestras audiencias, y cómo vamos a llegar a ellas. Como ven, aquí es bastante amplio el abanico de audiencias. O sea, desde nuestros brazos operativos, que eran las autoridades nacionales, autoridades locales, ¿sí? De ahí a las asociaciones de productores, productores que eran nuestros beneficiarios a la vez y también nuestra mano derecha en terreno, porque ellos eran los que aplicaban y los beneficiarios. También la comunidad científica que nos ayudó con muchos datos previos a la intervención de este proyecto también y conforme íbamos público en general, que son los consumidores, ¿sí? Sector industrial, obviamente donantes, porque aquí también, al ser FAO una agencia de la ONU, hay que rendir cuentas. Y por último, todas las organizaciones, las demás organizaciones no gubernamentales que estaban involucradas en el proyecto, ¿sí? Entonces, a cada uno de estos actores, a cada una de estas audiencias, tenemos que saber qué les interesa saber y cómo les interesa saber, ¿ok? Entonces, por ejemplo, ¿sí? A nuestros donantes lo que les interesa saber, sí, son historias de vida, ¿ya? Pero también cuánto estadísticamente, o sea, en números, en data, cuánto se ha gastado, cuánto se necesita, ¿verdad? Todos esos temas. Al público en general le interesa saber básicamente las historias de vida. Porque si comienzo a decirle al público en general que el 46% ha incrementado de producción de leche en tal comunidad, van a decir allá. Y, ¿sí? Generalmente cuando hablamos de público en general, a la gente le interesa ver caras, no estadísticas. Hay que ponerle una cara y por eso es tan importante las historias de vida y eso voy a hablar más adelante. Entonces, una vez más, importante saber nuestras audiencias, importante saber cómo llegar. Si quiero llegar a los productores, no voy a hacer una campaña en TikTok, ¿verdad? Son zona rural, generalmente gente de 45 para arriba, en mi experiencia en este proyecto. No van a tener TikTok, no van a tener Instagram. En muchos casos no hay Wi-Fi. ¿Cómo vas a llegar a esa gente? Eso hay que analizarlo y hay que tener una estrategia por audiencia. Clave. ¿Ok? Entonces, bueno, aquí también, como en el caso de UNICEF, he incluido más imágenes. ¿Sí? En la parte superior izquierda he incluido esta foto porque me parece, bueno, muy, muy bonita y es una zona que es muy especial para mí. Ahí estuvimos varias veces. Esto es la comunidad de Buenos Aires en Imbabura. Hoy, lastimosamente, conocida por temas de minería ilegal y etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, esto es lo que yo vi de Buenos Aires, esta belleza, todas las familias que dependen de la ganadería de leche, como esta señora que está debajo aquí en la chompa fucsia.
¿sí? Mucha gente depende de la ganadería de leche en esa zona. Muchos de ellos, la gran mayoría de gente en esa zona, trabajaban con nosotros, con nuestras aplicando las buenas prácticas que se les impartían, ¿sí? En estos cursos de fortalecimiento de capacidades. Y era lindo ir y ver la sonrisa de la gente, lo alegre que estaban, porque después del proyecto decían, si antes yo producía diariamente 20 litros de leche, hoy produzco 30 o 40 litros de leche por vacas. ¿Y qué significaba eso? ¿Sí? Bueno, financieramente significa que pueden vender más y asimismo pueden invertir más. ¿Sí? En su actividad ganadera, pero también para ellos mismos, para su familia. ¿Sí? Entonces, esta fue también una historia de vida. Esta señora vivía sola en una de estas montañas dentro de la comunidad de Buenos Aires con su esposo. Entonces, los dos se dedicaban todos los días a ir 4 de la mañana y 5 de la tarde a sacarle la leche a las vacas. 4 de la mañana y 5 de la tarde. Pero ellos estaban muy contentos de poder producir más de mejor manera. Ujú. La foto que está aquí en la parte superior derecha, esto es en Santa Lucía. Ahora, bueno, me olvidé de decirles, el proyecto Ganadería Climáticamente Inteligente tuvo 7 provincias de intervención, ¿sí? Imbabura, como les menciono, Guayas, Santa Elena, otra fue Loja, entonces sí estuve en Loja trabajando también con muchos productores de ganadería de carne, más que de leche, ganadería de carne. ¿Sí? Entonces, bueno, aquí en esta foto superior derecha, esto es en Santa Lucía, ¿sí? Provincia del Guayas, a 1 hora de Guayaquil, una zona donde mayoritariamente se da arroz, son arroceros, arrozales. Y poca gente hace ganadería y de carne, porque es costoso, y esta zona se inunda cuando llueve y es problemático. Pero asimismo sacamos varias historias de vida cuyos protagonistas eran los ganaderos de la zona y estaban contentos porque también a través del proyecto que les cambió la vida, ¿sí? Estaban pues produciendo más, ganando más, dándoles una mejor calidad de vida a su familia y por ende a su comunidad. Ujú. Esta foto de aquí, sí, tiene varios aspectos que quiero, estas fotos quiero decir, varios aspectos que les quiero compartir. Este específicamente fue en Imbabura igual, en las afueras de Otavalo, ¿sí? Este fue un evento, evento de incentivos y mecanismos financieros para el fortalecimiento. Esta iniciativa fue de la mano del Ministerio de Agricultura, líderes locales también. Entonces, ¿qué había pasado? ¿Sí? Aquí en esta foto de este galpón donde hay varias personas, esta comunidad había logrado hacer este galpón, ¿sí? A través del proyecto y también del Ministerio de Agricultura se había logrado equiparlos para que, como todos son ganaderos, se dedican a la ganadería de leche, eh, pudieran hacer con estos implementos queso, vender ese queso y pues generar más ganancias, incluso que solo vendiendo leche. Ahora, con otro punto muy importante. En la foto donde ven esta carpa y muchos señores con gorra, ¿sí? Será la gorra del proyecto que mandamos a hacer, porque eso también es clave. Si hay un proyecto y tienes beneficiarios, ¿sí? El branding es muy importante. Entonces todos tenían ya sea su camiseta o su gorra, identificándolos como que, son parte del proyecto. Importante en la comunicación en terreno, ¿sí? Entonces, bueno, aquí como ustedes pueden ver, la gran mayoría son hombres. Pero eso no significa que en la ganadería no hay mujeres. Hay muchas, hay muchísimas, ¿sí? Y eso me pude dar cuenta cuando estuve en este proyecto, que hay muchísimas, pero lastimosamente son invisibilizadas. Son invisibilizadas por diferentes circunstancias. Entonces también es importante mencionar que en el proyecto teníamos un enfoque de género, teníamos una profesional que se enfocaba en esto, ¿no? En género, en trabajar con las mujeres de las comunas, porque muchas, ya les digo, eran invisibilizadas por su trabajo.
En muchos de los casos, los esposos se habían tenido que ir a las ciudades grandes a trabajar de albañiles, etcétera, etcétera, y las mujeres se habían quedado solas en las comunas, con sus hijos, con sus perros y con sus 25 vacas. ¿Y qué hacían? ¿Cómo le daban de comer? O sea, solo esperar que el esposo envíe plata. O muchas de ellas también las habían abandonado sus esposos. O muchas de ellas también estaban en una situación de violencia doméstica y se querían liberar. A partir de este proyecto y a partir de que muchas mujeres con el trabajo comunicacional también que se hizo, quisieron, ¿verdad?, ser parte del proyecto. Ujú. Aplicando estas buenas prácticas, comenzaron a generar más queso, leche, carne, todo relacionado obviamente a la ganadería. Y comenzaron a poder tener un ingreso importante, ¿sí? Para comer ellas, sus hijos, para invertir en sus fincas, ¿sí? Y justamente esta persona que está aquí, esta líder comunitaria, es de esa comuna precisamente, ya la vamos a ver más adelante. Ella tenía su terreno, ella no sabía qué hacer. Llegó el proyecto y pues le cambió la vida. Ella se convirtió en una líder comunitaria. Ujú, que no dependía de nadie, de ningún esposo, de nadie, de padres, no. Ella, ¿verdad? Surgió. Entonces, ahí es cuando viene este enfoque de justicia social de alguna forma, ¿no? Darle voz a quien no la tiene, darle visibilidad a estas voces canceladas, apagadas, invisibilizadas también, ¿no? Eso, de ahí, en esta misma zona había esta escuela y estos jóvenes que eran de bachillerato ya, sí, estaban aprendiendo de la mano de nuestro proyecto también las buenas prácticas, porque eran jóvenes que estaban en una zona que se dedicaba a la ganadería de leche y ellos querían continuar con eso, pero ahora a través del proyecto podían hacerlo, no solamente desde lo empírico, pero también, ok. Listo, pero desde lo técnico, entonces eso de cambiar vidas es muy importante. Esta es la señora, ¿no? Y esa es la finca. Ahora bien, ya para terminar, les quiero compartir estas imágenes. He colocado aquí la oficina en terreno y sí, efectivamente, esa es la oficina en terreno, ¿sí? Para mis futuros colegas si se quieren dedicar a la comunicación para el desarrollo. Muchas veces están en una camioneta y tienen que parar porque 150 cabezas de ganado están pasando, otras veces están en plena montaña, ahí tocó almorzar, otras veces te dicen en plena playa desierta, a duras penas tienes WhatsApp y dicen, mándame tal dato o hazme un boletín de prensa en este momento, donde no hay un o sea, obviamente no hay Wi-Fi, a duras penas tienes WhatsApp, no hay ni Grok, ni ChatGPT, ni nada, entonces hay que ser recursivo y recursiva. Otras veces les tocará llegar en caballo o en mular 3 horas adentro y otras veces pues les tocará jugar con los niños de la comunidad. Ese es el trabajo en terreno, colegas. Espero haber pues aportado en su formación y muchas gracias por su atención. Excelente, muy bien. Muchas gracias también, estimada Andrea, por su explicación, por habernos compartido parte de su experiencia. Queremos felicitarla a usted, al compañero Alejandro y también al compañero Jorge, que aunque ya se desconectó, nos pudieron compartir valiosas experiencias desde su formación académica y un aspecto bastante importante aterrizadas ya al ejercicio. Sí, como hemos visto, hay una práctica por parte de nuestros ponentes que es la que ha llamado la atención en nuestros estudiantes y tenemos algunas preguntas. Antes de ello, felicitarles la exposición de los tres ponentes, el tiempo y la predisposición, tanto de nuestros ponentes como de nuestros estudiantes que nos acompañan ahora mismo en la transmisión. Vamos a empezar con las preguntas acerca de fotoperiodismo para ir un poco en el orden en el que se dieron las intervenciones y dirigidas al magíster Alejandro. Tienen que ver las preguntas un poco con aspectos técnicos, por ejemplo, que cómo fue la captura de las imágenes, si se apoyó con un celular o con un tipo de cámara profesional. Y luego tenemos también cuál es la formación un poco o la preparación a nivel un poco emocional previo a salir a las coberturas, sobre todo en situaciones un poco delicadas. Con estas dos preguntas y regresamos. Listo. Si bien es cierto, ahora la tecnología nos provee de un montón de herramientas para nosotros poder capturar imágenes.
Esto no significa que un iPhone te reemplace a una cámara profesional, porque básicamente lo que tú tienes en un dispositivo móvil son herramientas bastante compactas que no cumplen con el perfil que se necesita para realizar un reportaje o una reportería gráfica en este caso. Y básicamente está bien tener los soportes para crear imágenes a través de los teléfonos, pero creo que también es importante decirles a los estudiantes y a las personas que se decidan por estudiar esta profesión, que si bien es cierto, es bastante emocionante. Es eso, es buscar invertir en un buen equipo porque nunca te va a dar la calidad que una cámara con un lente grande o un lente pequeño te va a dar un teléfono o algo que se asemeje que pueda, digamos, remontar. En cuanto a la emocionalidad que uno tiene al salir a hacer las coberturas, pues llevando ya bastante tiempo en este oficio, cubriendo marchas, cubriendo operativos y haciendo reportería gráfica sobre diversas festividades y tradiciones. Lo emocional creo que va ligado al tema, porque cuando uno hace fotoperiodismo judicial y uno tiene que salir a los operativos con los policías y con los agentes fiscales, en mi caso, uno siempre se pregunta como qué es lo que va a encontrar, ¿no? Porque si bien es cierto, hemos realizado operativos a personas de cuello blanco, como yo les llamo, que son personas políticas, digamos, es un poco más tranquilo, pero claro, cuando hay operativos o cuando hay coberturas fotográficas en ambientes hostiles, sobre todo de microtráfico o de trata de personas, uno sí va como asustado, pero ya preparado. Como sobre todo pensando en qué es lo que va a retratar y con una predisposición a que la cobertura le encuentra a uno y uno le encuentra a la cobertura el sentido, el sentido gráfico, pero sí, es bastante emocionante el llegado al el momento de la cobertura judicial. Y en los otros, digamos, matices del fotoperiodismo, en una diablada de Píllaro, en una cobertura sobre alguna entrevista, también es emocionante ver cómo uno puede ir jugando con los diferentes planos y los diferentes objetos que a uno se le van presentando. Así que eso es lo que yo podría aportar en cuanto a responder las preguntas. Muchas gracias. Gracias también. Dos últimas preguntas para el ponente Alejandro. ¿Cuáles serían las recomendaciones un poco formativas en la práctica para ejercer el fotoperiodismo y a quienes desean inclinarse por esta línea, qué tipo de recomendaciones o sugerencias de inicio se podrían emitir? Voy a empezar por la última. Creo que las recomendaciones y las sugerencias que yo me permito dar es, creen microrrelatos de lo que ustedes quieran capturar. Es decir, no sé, si es que ustedes tienen tiempo o no. Yo ahora estoy sacando un proyecto personal acerca de unas vivencias en cuanto a relatos familiares, que es básicamente la convivencia con padres, y tengo unos padres que ya son un poco adultos, entonces es configurarse un poco de los retos o de pequeños intereses que uno mantenga y ir haciendo como relatos gráficos, pequeñas novelas gráficas que yo les llamo, para que uno vaya ahí agarrando gusto, perdiendo el miedo. Y a la final creo que esto nos ayuda como para ya poder tener y salir, digamos, y salir a cubrir alguna marcha, alguna procesión, alguna festividad. Esto creo que nos va a dar un poco más de fuerza. En cuanto a la formación académica, creo que lo que yo siempre recomiendo, y creo que es lo que también recomendaba el compañero que ya no está, que nos acompañó al principio, es todo el tiempo estén revisando perfiles de fotógrafos sobre su interés. Si ustedes quieren hacer fotografía documental, tienen bastantes referentes, algunos ya los dio el compañero.
eh, hay fotografía documental de moda, hay ramas también sobre esto. Entonces creo que el siempre estar consumiendo imágenes sobre la rama a la que uno desea dedicarse ayuda como un ejercicio autodidacta para que uno luego pueda poner en práctica esas referencias y trasladar esas referencias a un trabajo propio con algún tipo de intención ya más conceptual y académica, si así lo requiere. Eso. Muy bien, muchas gracias, estimado Magíster Alejandro Robles, por compartir su experiencia, su formación, sus vivencias también en este espacio. Más adelante les haremos entrega simbólica en este momento de un certificado y posteriormente se les llegará a su correo electrónico. Vamos entonces ahora a las preguntas que son planteadas para la magíster Andrea Artunduaga. Son varias preguntas, entonces voy a tratar de resumirlas conceptualmente, ¿sí? En primer lugar, ¿cuáles son los desafíos principales que usted ha observado como comunicadora o investigadora en zonas rurales? Sí, esa sería como la pregunta de cabecera de la cual se desprenden otro tipo de preguntas, como por ejemplo, cómo se realizaron estos acercamientos con niños para poder conversar con ellos, cómo se realizan los acercamientos con las personas que habitan en zonas rurales, de acuerdo a los intereses del proyecto. Con estas primeras y luego otras, ¿ok? Gracias. Muchas gracias, Rocío, y muchas gracias a quien hizo la pregunta. Bueno, dificultades y retos innumerables. Es una lista que nunca creo que termina. Pero bueno, en cuanto a lo que mencionaba de cómo se hacen los acercamientos a las comunidades, siempre es a través de los líderes comunitarios. ¿Sí? Siempre es el líder comunitario o lideresa comunitaria, es la primera persona a la que nosotros llegábamos y de ahí pues nos presentaba al resto de la comunidad. Y ahí sí podrá sonar cliché, pero es así, con mucha amabilidad, con mucho respeto, con mucha empatía, con mucho carisma. ¿Sí? Se establecían ya estas relaciones, estos vínculos y hasta cierto punto hasta amistades, ¿sí? En muchos casos yo llegaba y ya me tenían el almuerzo listo, o sea, eran así de cariñosas las personas ya una vez establecidos estos vínculos. Con los niños, obviamente por ser menores de edad, más vergonzosos, ¿verdad? Ellos no les gustaba hablar en cámara, entonces ahí se tenía que hacer un trabajo un poquito más largo, ¿no? Entonces acercarnos a la familia, pasar tiempo con ellos y poco a poco también crear ese vínculo. Eso en cuanto al reto del acercamiento. Sí, otro reto es, como mencionaba durante la ponencia, em, no teníamos señal. Muchas veces no podíamos mandar la información y tenía que ser información, o sea, que tenía que ser enviada ya. Entonces, bueno, nos íbamos, manejábamos porque íbamos en una camioneta con el equipo, siempre íbamos con una persona que manejaba las camionetas, teníamos que ir a algún lugar, o sea, literalmente a buscar así señal en la próxima comunidad, a ver si había alguna señal y de ahí quedarnos un rato y poder enviar toda la información. ¿Qué otros retos? Eh, Ver las realidades como ser humanos, yo creo que también es impactante y duro, ¿sí? Ver las realidades y poder decir, bueno, o sea, yo estoy aquí por mi trabajo y tengo que continuar. A pesar de ver sufrimiento, a pesar de vi muchos casos de abuso sexual a menores de edad que se daban dentro de sus hogares. Dentro de sus hogares se los denunciaba, obviamente. Y eso fue una de las dificultades, o sea, después de denunciarlos, decir, bueno, tengo que seguir trabajando y si es necesario seguir denunciando. Entonces, eso a nivel humano, diría yo, también un reto bastante fuerte. Ujú. Bien, una pregunta que digamos, reúne el resto de preguntas es ¿cuál fue la estrategia para llegar a las audiencias? Si por un lado tienen audiencias con UNICEF, pero también con otros organismos de interés y con FAO. Entonces, ¿cuál sería un poco ahí la experiencia para poder identificar las audiencias, las características de las audiencias y cómo llegar a estas diversas audiencias? Muy buena pregunta, porque a nivel, o sea, operativo, profesional, es lo que nos toca hacer a todos, ¿verdad? Cuando llegamos a una organización, una empresa, lo que sea. Entonces, es sentarse con los equipos técnicos y ver, a ver, con quién trabaja el equipo técnico.
en terreno, ¿verdad? En el caso de FAO, en el caso de UNICEF. Entonces, si estamos hablando de, estamos trabajando con ministerio tal, tal y tal, ok, esa es una audiencia. Estamos trabajando con los productores ganaderos, otra audiencia. En caso de UNICEF, con las escuelas, ok, esa es toda una comunidad, toda una audiencia a la que nos tenemos que dirigir. Entonces, ir a los equipos técnicos y establecer pues cuáles son las personas con las que ellos trabajan en terreno. Sí, pero siempre también tener en cuenta de que siempre hay un público en general, ¿verdad? O sea, el ciudadano de a pie que también tiene que ser informado. Y si estamos hablando, por ejemplo, en el caso de FAO, bueno, obviamente en tema de cárnicos, si estamos hablando de ganadería, ¿no? Cárnicos, a ver, sector industrial, etcétera, etcétera, etcétera. Si alguien nos da información, academia, ¿sí? Si alguien nos abre una puerta para exponer las investigaciones, pues bueno, academia, etcétera, etcétera, ¿no? Diferentes instituciones. Entonces, es realmente eso, o sea, sentarse y pensar, a ver, con quiénes trabajamos y a quiénes nos queremos dirigir y cuáles son los medios que esas personas en ese lugar donde viven tienen para recibir información. Porque si es, por ejemplo, estamos hablando comunidad de Buenos Aires, en Imbabura, no tienen wifi en la mayoría de la comunidad, no es que tenían wifi, no podíamos hacer una estrategia de redes sociales, imposible. Entonces ahí se hacían, bueno, material impreso, se hacían videos, íbamos allá para enseñarles todo eso, enseñarles las buenas prácticas, fortalecimiento de capacidades, todas estas clases que se les daba con todo el material que se hacía en la oficina, que se hacía en video, fotografía, pero íbamos a ellos a enseñarles eso. Eso en cuanto a audiencias, ¿no? Y plataformas por medio del cual llegar a ellas. Ujú. De acuerdo. Muy bien. Le agradecemos también, estimada Andrea, por su experiencia y vamos a hacer una entrega un poco simbólica a nuestros ponentes acerca de su participación en la presente jornada, ¿no es cierto? Compañero Roberto, ¿me confirma, por favor? Bueno, haremos una entrega de un certificado por parte de la Unidad de Educación a Distancia y en Línea a partir de la carrera de Comunicación de la Universidad Nacional de Loja en agradecimiento a las ponencias presentadas esta noche por los magísters Alejandro Robles Duque, Andrea Urtuduanga y también Jorge Lago, que bueno, ya en este momento ya no se pudo continuar con la conexión, en el que reconocemos el aporte a la formación que se brinda dentro de la experiencia que cada uno de ustedes ha logrado tener. Queremos transmitirles que nuestros estudiantes en la comunicación digital de Facebook han dejado felicitaciones dirigidas a ustedes y agradecimientos también por compartir su tiempo. Más adelante, en el transcurso de estos días, les llegará un certificado a sus correos electrónicos. De parte de la carrera de comunicación de la Unidad de Educación a Distancia y en Línea, agradecemos a los ponentes, a los estudiantes y a nuestros compañeros docentes por su predisposición. Cerramos esta jornada deseándoles una excelente noche y también recordando la importancia de la conmemoración de la fecha del Día del Periodista Ecuatoriano. Muchas gracias. Listo. Muchas gracias. Hasta luego con todo. Buenas Que noches. estén muy bien, buenas noches.